Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo espero y siento que estés muy bien. Mi nombre es Daisy y este es un video más para nuestro canal Puro ASMR, que estará en la lista de reproducción Lecturas con Puro ASMR, porque el día de hoy vengo a compartirte una lectura muy bonita, muy importante para mí, que nos va a ayudar un montón, estoy segura. Una de las cosas que yo he aprendido en el camino y que quiero compartirte es acerca de la metafísica y las 7 leyes universales, como se les conoce. Yo estoy segura que al menos el conocimiento, luego un estudio más profundo, la práctica y el dominio de estas 7 leyes universales hará que las cosas en nuestra vida durante nuestra etapa aquí sean mucho mejor cada vez, cada día, porque lo reconoces contigo, porque es contigo, ¿ok? Así que esta lectura del día de hoy es muy rica, muy valiosa. Quizás ya la has oído antes o por primera vez, así que no te lo puedes perder. Sobre todo el día de hoy, que vamos a estar en voz baja, pues tratar de adquirir, asimilar estos nuevos conocimientos, esta nueva práctica, por curiosidad, por querer dormir, como fuese, nos va a ayudar un montón. Así que ya quiero pues decirles qué lectura es. El libro que tengo está en PDF, así que me voy a ayudar de mi tablet para poder leérselos. Me gustaría tener el físico, pero bueno, vamos a avanzar con lo que tenemos. Y se llama este libro, que está en redes, que lo pueden encontrar y leérselo quizás por completo. Se llama El Kybalión. El Kybalión, el libro del Kybalión. Estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado antes, pero nunca nos hemos atrevido a leerlo. Al menos yo por mi parte siempre he pensado que el Kybalión debe ser así inmenso, interminable de leer, pero por lo que veo no. Este es el Kybalión, los misterios de Hermes, 3 iniciados. Como he podido leer en este libro, para que ustedes lo puedan encontrar también en PDF en internet, está basado en las enseñanzas del maestro de maestros, conocido como Trimegisto, Hermes Trimegisto, ¿ok? Sino que este libro como que rescata las 7 leyes universales y da una explicación muy profunda basado en este maestro de cada una de ellas. Y me parece muy bien porque en el contenido del libro está la introducción, sí, está el capítulo 1 que te habla acerca de la filosofía hermética porque está basado en este maestro, Hermes Trimegisto. Y el capítulo 2 es el que les voy a compartir y les voy a leer, que habla de los 7 principios herméticos, ¿ok? ¿Por qué les voy a leer este capítulo? Porque en este capítulo habla de las 7 leyes universales y de una manera muy rápida y práctica hace como una explicación breve de cada una. Entonces en esta lectura y en este video voy a poder compartirles las 7 leyes y ustedes se van a poder llevar una explicación, un conocimiento general basado en este libro de cada una de las leyes. Así que de este libro, El Kybalión, me voy al capítulo 2 en la página 11, que comienza la explicación de los 7 principios herméticos, le dicen acá, pero también lo pueden ubicar o lo pueden conocer como las 7 leyes universales de metafísica, ¿ok? Acá está como los 7 principios herméticos. Y dice, los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. ¿Ok? Así que comienzo con la lectura de este capítulo 2, que una vez que lo leí y acabé de leerlo dije, merece ser compartido con los chicos de Puro ASMR, porque ya he leído otros libros que hablan de las 7 leyes universales y sí, se despachan, hay una explicación muy amplia, muy buena, pero este es el primero que encuentro que dedican un capítulo a hacer como un repaso breve y rápido de cada una de las leyes para luego pasar a extenderse, así que hay que aprovecharlo, está muy bueno.
mientras nos disponemos a relajarnos, a conocer un poco más y a tener las cosquillitas, los tingles o ASMR, como es de nuestro gusto y nuestro placer. Dice así, yo les leo. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de generación. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental, entre comillas, de El Kybalión. Explican. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo a: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible y el estudiante que no lo posea en vano llamará a la puerta del templo. 2. El principio de correspondencia, entre comillas, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, El Kybalión. Explican. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más obscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, muchos de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos: mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa, de igual manera que el comprender los principios
de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender el arcángel. 3. El principio de vibración. Entre comillas, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Explican, este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. El principio de polaridad. Entre comillas, todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Explican, este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos, en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son, en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa.
El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras de nosotros usamos para designarlos agradable y desagradable se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todos no son más que gradaciones de una misma cosa, como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello, y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor. En la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma sola cosa, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. 5. El principio del ritmo. Entre comillas, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse. Entonces neutraliza la oscilación rítmica, pendular, que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado
tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsada por este principio de ritmo. Este, así como el de polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas, y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto, entre comillas. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y todo causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos. Hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida, pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético, que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra es nuestro deseo. 7. El principio de generación, entre comillas. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debes estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todas son ruines. Ahí acaba el capítulo 2 de este libro,
que es desde la página 11 hasta la 18, con esa breve explicación de cada una de las 7 leyes, y el libro continúa hasta 98 páginas, ¿ok? Para recordarles el principio de mentalismo, ¿ok? Comprender que el todo es mente. El principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. El principio de vibración, todo vibra. El principio de polaridad, blanco, negro. El principio del ritmo, como el movimiento del péndulo. El principio de causa y efecto, que es muy conocido. Toda causa tiene un efecto. Y el principio de generación, comprendido, mejor dicho, como energía o esta dualidad de energía femenina y masculina, ¿ok? Espero yo que con esta lectura se haya podido comprender y al menos conozcas que existe esto de las 7 leyes universales o los 7 principios herméticos, como lo logres conseguir más fácilmente, y que podría ser, que es en realidad también por experiencia personal, que cuando tú lo practicas y lo vives y sobre todo llegas a dominar estos, pues logras conseguir esto que tanto habla la ley de atracción, o que tanto se habla con la ley de asunción, y tantas otras técnicas que nos permiten entender que nosotros atraemos con nuestro pensamiento, pero no solamente es pensarlo, sino es vibrarlo, y para vibrarlo hay que vivirlo, ¿ok? Entonces al vivirlo, lo vibras, lo piensas, lo sientes, lo atraes. Pero tiene que ver mucho con estas 7 leyes, tiene que ver mucho con estos 7 principios. No es que hay la ley de atracción y voy a aplicar todo lo que digan, o la ley de asunción. Tiene una raíz, tiene una base, tiene una razón de ser, y cada principio lo explica. Quizás cada principio te explica por qué estaría funcionando las técnicas de la ley de asunción o la ley de atracción. Cada principio te lo explica y te da una razón de, porque así trabaja y así se mueve el universo. El universo está en constante movimiento, lo rige, cada principio lo rige. Y si nosotros tenemos conocimiento, práctica y disciplina sobre ellos, pues vamos a poder cumplir todas las cosas que queremos cumplir aquí, y estar como queremos estar, o sentirnos como queremos sentirnos. Hay unas cosas que en el transcurso del tiempo también, porque somos seres sociales, nos vamos distrayendo y nos vamos despejando, y nos dejamos llevar por la ola y la corriente muchas veces de las presiones sociales, y nos olvidamos que la mayoría de tiempo la pasamos con nosotros mismos. Y si nosotros mismos no estás bien, no estamos bien conmigo mismo, contigo mismo, no estamos bien, no te sientes bien, pues no hemos avanzado o hay cosas por hacer, ¿ok? Así que, bueno, eso es lo que les vengo a compartir. Espero que lo disfruten mucho, esta lectura, que quizás puedan investigar un poco más. Si no te gusta leer, en YouTube vas a encontrar de repente explicaciones muy fáciles, rápidas y aún más básicas de cada principio, de cada ley, para que tú te sigas enterando, para que te sigas empapando, para que llegues a la raíz del tema y puedas comprender muchas más cosas. Y si por ahora estás con algún tema pesimista, familiar, laboral, romántico, etcétera, pues esto de alguna manera te puede ayudar a levantar y comprendas y reconozcas, de repente este principio lo apliqué mal y lo hice mal, por eso es que me está yendo así, o las cosas están sucediendo así. Entonces el aplicarlo de una mejor manera o entenderlo de una mejor manera te va a ayudar un montón, te va a dar otra alternativa, otra visión. El tema es tener las posibilidades y tener las alternativas. Creas o no creas en esto, o en lo que creas o lo que quieras aplicar, tienes la posibilidad, son alternativas que definitivamente te pueden ayudar. ¿Ok? Así que esa es la lectura del día de hoy, el Kybalión, que me encanta poder compartírselos el día de hoy. Si tienen una sugerencia o comentario acerca de esto, lo dejan en la caja de comentarios, porque me encanta leerlos y encorazonarlos. Conmigo nos reencontramos hasta un siguiente video, cualquier video que desean reproducir de acá del canal, porque hay varias listas de reproducción, cada una con su contenido correspondiente, en el que nos podemos volver a reencontrar. Si estos videos te gustan o sientes que va a ser útil, puedes compartirlo, dejarlo un like y sobre todo suscribirte.
¿ok? Tú vas a ver si en la opción suscribirte te siguen saliendo la palabra en rojo, o si ya te suscribiste, activar la campana, todas las notificaciones. Aprovechando que me acordé, ya hice mi speech para que sea válido y para que lo puedan hacer. Yo sé que lo sabemos, pero muchas veces nos podemos olvidar. Así que vale la pena recordar como esto de acá que les acabo de leer. Muchas gracias. Bonita noche. Descansa rico.